Mi ídolo desde siempre ha sido Xabi Alonso, tío. Una temporada de que, claro, en el Lleida estaban de presidente los hermanos Esteve, que eran un poco complicados. Yo que al final era muy pequeño, bueno, como ahora, pero muy pequeño, me acuerdo que me llamó mi padre diciendo, oye, hay esta opción, ¿quieres ir? Y yo, es que ni dudé un segundo. Un poco, confuso no, pero complicado por eso que te digo. Y era un poco llegar al entreno y no saber con quién ir a entrenar. Tenías que pensar un segundo antes de recibir la bola. Iba ya con la idea de irme, más que nada para espabilarme. Al final, con la directiva ahí cambiándose, fue un poco a ver venir. Y claro, la gente veía que ya lo tocaba con los dedos. El hecho de subir a segunda ref, ya te digo, con bengalas, con pancartas, con tambores, en el calentamiento te gritaban. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas and Joc. Hoy nos acompaña Toni, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Cuéntanos cómo empieza tu historia en el fútbol. Pues yo empiezo a los 4 años en el Senseyes, jugando en las categorías inferiores hasta el 2013, 2012, si no me equivoco, que luego se une el Senseyes con el Santa Eugenia, ¿vale? Porque el Senseyes, como no tiene campo, pues nos unimos a ellos y luego pues ya voy con el Interplay y todo esto. Pero sí, empiezo en Senseyes a los 4 años, justo cuando se podía. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años? Pues, a ver, lo poco que recuerdo, pues jugar para disfrutar. O sea, al final un poco caos y tal, pero jugar con los amigos y no era tan un deporte, sino más, pues eso, jugar con los colegas y ya está. ¿Y cuál era tu ídolo, si tenías en aquel Pues entonces? mi ídolo desde siempre ha sido Xabi Alonso, tío. Xabi Alonso. Pero bueno, todo jugador tipo Iniesta y eso, pues también a la par. ¿Y siempre has jugado en la misma posición o...? Sí, a nivel general sí, pero sí que he ido jugando un poco en el Lleida, jugué de central, pero bueno, en general de medio, o sea, pivote o media punta, pero por ahí, siempre. ¿Y cómo vives esa unión entre los dos clubes en aquel momento? Bueno, sí que es verdad que es como un poco raro porque al final te vas juntando con otra gente de otro pueblo que al final, bueno, sí que al segundo entreno ya eres amigo, pero bueno, sí que ese primer entreno me acuerdo porque justo cambiamos de fútbol 7 a fútbol 11 y ese cambio aún se potenció mucho más, ¿sabes? Pero eso, un poco confuso, pero aún así muy bien. Y eso es solo un año, ¿no? Tengo entendido, y luego te vas al San Francisco. Eso es. Luego en cadete de primero me voy al San Francisco y ya ahí estoy hasta segundo año de juvenil. Eso es, hasta, sí, juvenil nacional y luego me voy a estudiar fuera. ¿Y Sí. cómo recuerdas ese salto juvenil, que es un salto complicado para muchos? Sinceramente, bastante grande. Porque ya juegas contra jugadores de 18 años, tú teniendo 16. Yo que al final era muy pequeño, bueno, como ahora, pero muy pequeño. Y claro, quieras o no, jugando en medio de campo, que pasas a una categoría que al final es muy física, porque en estas categorías el que hace el cambio físico antes coge una ventaja muy, muy grande. Pero aún así, bien. Un cambio bastante grande, pero bien. Y no te lo he preguntado, pero ¿cómo se produce tu fichaje por el San Francisco? Pues me llama, un amigo de mi padre, Pachi, que estaba de entrenador en Nacional del San Fran. Eran muy amigos y bueno, siempre pues le había gustado cómo jugaba y tal. Y en cadete, el verano,
pues le llamó a mi padre y le dijo, oye, hay esta opción de ir a probar en el San Fran. Y bueno, me acuerdo que me llamó mi padre diciendo, oye, hay esta opción, ¿quieres ir? Y yo, es que ni dudé un segundo. O sea, pero sí, fue a raíz de un amigo de mi padre. ¿Y cómo recuerdas ese primer año de juvenil? ¿Cómo fue? Bueno, bueno, confuso no, pero complicado por eso que te digo. Pero sí que es verdad que en el cambio juvenil lo bueno es que nuestro equipo mantenía muchos jugadores de ya de cadete. O sea, yo empecé en el San Fran en cadete de primer año y mantuvimos el equipo, todo el cadete más o menos, o sea, la gran parte. Y en juvenil, pues también lo mantuvimos. Aún así, era un poco... Fue un año un poco raro, caos, porque al final yo jugaba con el juvenil preferente y, claro, me llamaban para entrenar en el nacional y era un poco llegar al entreno y no saber con quién ir a entrenar. Pero aún así, muy bien, ya te digo, porque había fines de semana que iba convocado con el nacional y luego eso el sábado y el domingo pues jugaba con el preferente. Pero aún así, muy bien, lo disfruté mucho. ¿Y qué diferencia notaste sobre todo entre el preferente y el nacional? El ritmo, toma de decisiones, o sea, tenías que pensar un segundo antes de recibir la bola porque si no te comían. Y en preferente pues sí que es verdad que tienes ese puntillo de calma que en nacional no puedes tener. Que va. Y luego ya pasas a estar con el nacional, ¿no? Eso es. Luego al siguiente año ya paso al nacional todo el año. O sea, y luego ya en el tercer año de juvenil me dijeron de ir a hacer al menos la pretemporada con el División de Honor. Pero bueno, preferí ir fuera a estudiar y bueno, ahí sí que jugué en el Lleida, en el División de Honor. Y ahí estuve ese año ahí. Y bueno, del División de Honor y luego ya pasamos al filial. ¿Y cómo, bueno, has dicho que te vas fuera a estudiar, pero Sí. cómo se produce ese fichaje por el Lleida? Pues mira, fue el amigo de mi padre, que te he comentado, entrenaba a un jugador que estaba en el Lleida, ¿vale? Que estudiaba ahí también y estaba jugando en el Lleida. Claro, habló con él a ver si habría la posibilidad de pues yo entrar, al menos a probar. Y bueno, gracias a eso fui a probar un par de semanas y eso. Y me mantuve ahí y ya está, me ficharon. Pero ya te digo, fue a raíz de Pachi, el amigo de mi padre, y también de Pau García, que es el que estaba jugando ahí y me ayudó mucho. ¿Y cómo fue esa temporada a nivel individual y colectivo? En el Lleida. El Lleida. Fue una temporada de que, claro, en el Lleida estaban de presidente los hermanos Esteve, que eran un poco complicados, ¿vale? Y todo el tema de fichas, hacían un poco de cosas raras con el tema de las fichas. Y yo estuve entrenando desde octubre o finales de septiembre, pero no fiché, o sea, no tuve la ficha como tal de firmar hasta, yo te diría, enero, febrero. Porque eso, iba a entrenar con el División de Honor y, bueno, me subían con el filial pero aún así no había... Yo preguntaba, pero no me contestaban. El entrenador me decía que sí, que me quería, pero claro, el director deportivo no había comunicación entre ellos y fue un año un poco raro en ese sentido. Pero aún así en febrero, o te diría, sí, en febrero que ya fiché, muy bien, ahí también el entrenador se portó muy bien porque justo tenían que jugar contra el Mallorca aquí y me puso de titular de todo el partido, así es que muy bien. ¿Y coincidiste con algún jugador, ya sea en el Lleida o en el San Francisco, que haya llegado a buen nivel? Pues mira, coincidí con
Bueno, en Eco Aguilar sí que en el Lleida, bueno, he estado jugando con División de Honor, y ahora jugaba en la Ponferradina y ahora creo que ha fichado por el Badalona, pero aún así, bueno, gente ya te digo, en el Lleida sobre todo, sí, mucha gente que juega en segunda ref, y en el San Fran, por ejemplo, cuando me subían o hacíamos la pretemporada en Son Bibiloni con el Mallorca, coincidía con Miquel Llabrés, el Andratx, Nacho, que acaba de fichar también por el Andratx, pero sí, yo te diría, destacaría estos. Y, vale, ¿cómo fue para ti el salir de la isla y tener que salir de casa? ¿Cómo lo llevaste? Buah, muy bien, la verdad. O sea, yo iba ya con la idea de irme, más que nada para espabilarme, ¿vale? Y eso lo tenía clarísimo. Y la estancia ahí muy bien. O sea, los 6 años que he estado fuera no los cambiaría por nada. Ahora bien, ya los últimos años ya me costaba estar, ya me tiraba mucho. En Mallorca, estar en casa, eso sí que me tiraba. Pero el hecho de irme, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué diferencias notaste entre el fútbol ahí en Cataluña y el fútbol aquí? Eh, pues, a ver, aquí ya te digo, como ahí he jugado más en tercera división y aquí no la he tocado, sí que a nivel de profesionalidad, por los clubes por los que he pasado, he notado mucho cambio. O sea, sobre todo en Zaragoza, en el Ebro, era un equipo de segunda ref que estaba jugando en tercera. Todo el tema de los pliegues, la alimentación, todo muy a rajatabla. Y a nivel de fútbol, también lo he notado bastante. Sobre todo lo comparo un poco con la pretemporada con el Andratx, porque al final ahora en Sensis evidentemente hay un cambio. Pero en el Andratx, sí, a nivel de ritmo, no sé, a nivel táctico sobre todo, a nivel de estilo de juego, ahí estaba muy automatizado todo. Bueno, y tras la temporada esa de juvenil en División de Honor, pasas al filial del Lleida. Eso es. Y bueno, ahí estoy 2 años en filial porque firmabas 1 de juvenil más 2 de amateur. Y en filial, muy bien. Al final estás jugando con el filial de un equipo de segunda ref y eso se notaba. Aunque ya te digo, justo yo coincidí en la época esta de que el Lleida estaba un poco a nivel de directiva, un poco ahí de transición, diríamos. Pero muchas veces me subían con el primer equipo y ahí notabas un cambio brutal. Pero ya te digo, en el filial, súper bien con los compañeros y a nivel de juego notabas que era un filial. ¿Y cómo es ese salto de juveniles a amateur? Amateur, pues mucha caña, de mucha caña. A ver, al final pasas de un juvenil de División de Honor a un filial. Claro, tú al fin, con el ritmo de División de Honor, más o menos, claro, con el filial jugamos en Primera Catalana. Quieras o no, el nivel no es el mismo, pero bueno, el ritmo lo llevas un poco. Pero ya te digo, es lo mismo que a nivel de en el San Fran de juvenil, nacional y preferente, pues lo mismo. Nivel de toma de decisiones, sobre todo, ahí sí que se marcaba la diferencia. ¿Y cómo fue esa primera temporada? En el Lleida, en el filial. Lleida, sí. Muy bien. Sí que es verdad que coincidimos con un entrenador muy top. Pero ya te digo, al final jugabas en Primera Catalana y sí que es verdad que los partidos había mucho ritmo, pero tu objetivo era ir con el primer equipo y se notaba que los compañeros al menos querían ir y al final eso suma. ¿Y cómo la segunda temporada cómo va a nivel colectivo o individual? Bueno, es que justamente condicionaba mucho el hecho de la entidad del club, porque al final con la directiva ahí cambiándose fue un poco
a verla venir, ¿vale? O sea, íbamos muy bien en la clasificación. Justo también coincidió más o menos que, bueno, yo jugaba de central y quieras o no, la posición es diferente. Pero bueno, aún así el ritmo se mantuvo y sí que al final de temporada sí que pegamos un bajón por esto, porque al final cambiaban. Era un poco raro, un poco complicado, pero bueno, ya te digo, muy, muy contento. ¿Y cómo se dio tu salida de Lleida? Pues justo terminamos esa temporada y estuve aquí en Mallorca y tal. Sí que es verdad que no me había llamado nadie, sabía de interés de algún equipo y todo esto, pero de la misma categoría, de primera catalana. De hecho, antes de terminar la temporada de Lleida, fui a probar con un equipo porque, bueno, para ver qué tal de cara al año siguiente. Y fue estando aquí en Mallorca que me llamó el entrenador del Binefar, David Jiménez, que jugaban en tercera división. Claro, yo no me lo esperaba. Y fue a raíz de que, claro, en el Lleida jugaba con un portero que su padre pues le gustaba mucho, le gustaba cómo jugaba y tal, y eran muy amigos de David. Y le dijo, bueno, le habló de mí y David le faltaba una ficha y pues me llamó y claro, no dudé ni un segundo. Sí, sí. ¿Y cómo va esa primera temporada que hacéis playoff, no? Eso es. Ya me dirás, primera temporada en tercera y hacer playoff es como jugar Champions para mí. Pero una locura. O sea, la pretemporada sí que me acuerdo que jodida. Al final, el salto ese del filial de Lleida a tercera, sí que ahí fue cuando lo noté más, a nivel de salto de categoría. Porque, o sea, a nivel físico era muy, muy duro. Yo sí que es verdad que era un jugador que corría mucho, pero ahí me di cuenta que corría sin pensar. Es decir, en tercera sí que es verdad que un fallo posicional, ya ni con la pelota, pero a nivel táctico, es que te condiciona toda la jugada y ahí ese año, en pretemporada, me acuerdo que aprendí mucho, pero el año, ya me dirás, muy bien, playoff y súper bien con los compañeros, un 10. ¿Y cómo se vivió eso desde dentro? El playoff. Pues mira, sí que es verdad que en Binefar creo que era el segundo playoff que hacían, creo que sí. Y claro, la gente veía que ya lo tocaba con los dedos el hecho de subir a segunda ref y eso se notaba, el pueblo se volcaba a nivel de... Bueno, estaban los entrenamientos y venían con los tambores, con las bengalas y a nivel de equipo pues había un grupo muy, muy bonito y muy unido y eso se notaba mucho. Se notaba. ¿Y cómo va la siguiente? Bueno, ¿cómo os afecta a nivel de equipo no conseguir ese ascenso? Pues ya te digo, para mí, o sea, para el equipo bastante jodido. Al final fuimos a Illueca, que es un pueblo de ahí de Aragón, y fue para mí una pasada, porque claro, ya te concentras el día anterior en un hotel de ahí, que eso para mí era nuevo. Llegas al campo, ves toda una grada del Binefar, ya te digo, con bengalas, con pancartas, con tambores, en el calentamiento te gritaban, o sea, te animaban. Y para mí ya el hecho de estar ahí, ya había ganado. Pero para el equipo y evidentemente para mí fue bastante jodido porque, te digo, para el Binefar era el segundo playoff, ya lo veían, ya lo tocaba con los dedos, pero sí, fue una decepción bastante grande. Pero aún así, pues eso, orgullosos al final. ¿Y cómo va el siguiente año? El siguiente año tuvimos, yo te diría, el mejor equipo a nivel individual que he tenido, te diría. O sea, teníamos en cada posición uno o dos jugadores, pero top para mí. Y aún así, en Navidad estamos en descenso. Claro, y el club se volcó mucho en hacer un equipo
top para estar entre los 3 primeros mínimo. Y claro, te plantas en Navidad en el descenso. Claro, era una decepción muy grande y aún así pues tuvimos que remar. Ese año sí que fue bastante complicado porque al final el club te marca unas expectativas y tú no es que no ni las toques, o sea, es que están muy lejos de ello. O sea, al final los entrenos se notaban mucho, malas caras, un ambiente raro, muy diferente al año anterior. Pero bueno, al final lo conseguimos salvar, quedamos mitad de tabla, pero ya te digo, no fue un año complicado comparado con el otro, evidentemente. Y bueno, te iba a preguntar por el ambiente del vestuario, pero ya Bueno, sí, exacto. ya lo has dicho. Vale. ¿Cómo se dio tu salida de Binefar? De Binefar, bueno, así como el año anterior, después de hacer el playoff, hablaron conmigo para renovar y yo lo tuve clarísimo. Ese año sí que quería cambiar de aires, después de la temporada y todo esto. Y bueno, en ese año, de hecho, bueno, firmó con la empresa de representantes de MIDAC, con Miguel. Y ellos me ayudaron mucho. Buscaron, claro, mi idea era de ahí hacer si pudiese ser un segunda ref. Y si no, pues estar en Mallorca. Porque ahí ya sí que me tiraba, había terminado los estudios, había terminado el máster y todo. Y claro, mi idea ya era volver. Y bueno, se me presenta la opción del Ebro. Del Ebro, que era un equipo que había descendido justo ese año. Querían hacer plantilla nueva con jugadores del Robres, que era del filial del Ebro, que habían ganado la liga. O sea que mucha gente que había ganado la liga con ese equipo pues se mantenía en el Ebro. Y claro, yo no lo tenía claro porque al final me tiraba mucho quedarme en casa. Pero aún así con mi padre y mi tío, que eran o son los que con más me apoyo a nivel del fútbol, pues decidimos ir para allá y la verdad que muy bien, muy bien. Pero fue así, o sea, al final me decidí porque era un equipo, las condiciones eran muy buenas, era un equipo para hacer, bueno, si no campeón, playoff. Y decidirme por eso, porque era la última baza para ir a un segunda ref y para allá que me fui. ¿Pero tenías alguna opción? Bueno, por aquí en tercera sí que había alguno, pero bueno, por ejemplo en el Andratx lo miramos con Miguel, pero bueno, no se dio la opción, o sea, tenía la plantilla ya cerrada y todo. Y bueno, tema de aquí de Mallorca, no se me presentaron algunas opciones, pero bueno, comparado con la del Ebro, la verdad era la que a nivel futbolístico era la mejor y decidí decidirme por eso. Ese año en Ebro volvéis a hacer playoff, ¿no? Eso es, pero sí que es verdad que fue un año muy raro y muy complicado porque al final fue de menos a más. Empecé sin jugar nada, prácticamente. O sea, los 2 primeros partidos sí que me acuerdo que jugué titular. Pero luego no me adapté bien al equipo. Sí que es verdad que el año en el Ebro fue el que más aprendí a nivel de fútbol, a nivel táctico, de conceptos. Pero eso, me costó mucho adaptarme. También era un estilo de juego diferente. Pero eso, hasta Navidad, te diría, sí, hasta enero, que jugaba 15 minutos, 20, 10 o incluso nada. Sí que me acuerdo que a mis padres lo mentía diciendo que jugaba más. O sea que, porque al final yo no me quería ir, ya quería quedar aquí, encima no jugar, pues fue esa etapa hasta Navidad bastante, un poco complicada y frustrante. Pero bueno, al final, en enero, en un partido me puso de titular, lo hice bien.
y a partir de ahí supe mantenerme y hasta el playoff lo jugué, te diría que prácticamente todo. Pero eso fue un poco complicado porque es que fui de menos a más. Incluso en Navidad me llama el director deportivo que quería hablar conmigo y claro, sin jugar nada, dije, hostia, me veo fuera, no sé qué, pero no, fue todo lo contrario. Fue sí, quedamos a tomar un café y era para decirme que no bajasen los brazos, o sea, que contaban conmigo, que apostaban por mí y tal. Y pues bueno, eso sí que es verdad que me ayudó mucho y ahí sí que me dio mucha fuerza y bueno, al final se vio. ¿Y cómo se vivía el ambiente en el vestuario de estar arriba? Pues muy bien, era un equipo de, como no había ningún, entre comillas, veterano, ¿vale? Todos éramos de la misma edad, 24, 25, 27 el que más. Hostia, el ambiente estaba muy bien, o sea, era un grupo y eso se notaba mucho. Y encima la mayoría de jugadores se conocían del año anterior de haber ganado la liga, jugando en el mismo equipo y tal. Quieras o no, eso se notaba. Y ahí lo noté mucho. Y encima, yo que no jugaba, eso se notaba. Fue un poco, por así decirlo, frustrante el volver a quedarse un poco a las puertas de ascender. Sí, porque, claro, dos playoffs ya en ese sí que lo quería ganar de cualquier manera. Sí que es verdad que era un partido, o sea, teníamos que hacer 3 eliminatorias, era complicado. Pasamos la primera y bastante bien. Y luego en la segunda, cuando vi que no, o sea, nos costó mucho porque le valía el empate jugamos contra el Cuarte y le valía el empate a ellos. Y justo empatamos y dices, hostia, muy, muy justo, a las puertas te quedas otra vez. Y ahí sí que fue, joder, un poco jodido. Pero bueno, aún así lo disfruté. ¿Y cómo se dio tu salida del Ebro? Bueno, me querían renovar, el entrenador me quería renovar y yo estaba muy a gusto ahí con Geno, el entrenador. Y ya te digo, porque a nivel de fútbol veía que era un equipo potente. Pero aún así me tiraba mucho volver y quería ya estar en casa. Después de 6 años ya me pesaban. Y ahí sí que lo tuve claro. O sea, las condiciones que me ofrecían eran muy buenas. Se mantenían muchos jugadores del equipo. Pero aún así me tiraba mucho más el volver y así fue. ¿Qué decisiones tomas cuando Bueno, llegas aquí? cuando llego aquí sí que tenía claro que quería probar el de segunda ref de cualquier manera. O sea, con Miguel, mi representante, lo miramos y salió la opción esta del Andratx, este año sí. Y bueno, Miguel me dice esta opción, no se te garantiza nada, simplemente hacer la pretemporada y a partir de ahí a verlas venir. Y dije, pues vamos ahí. Y nada, ya te digo, empecé la pretemporada ahí con el Andratx. Bueno, haces toda la pretemporada prácticamente. Sí, prácticamente toda la temporada. Fue una pretemporada rara porque al final no sé cuántos empezamos de prueba, creo que 7 o así. Te diría que de los que empezaron el primer día conmigo, te diría que quedó uno o ninguno, aparte de yo. Y claro, al final juegas muchos partidos en la pretemporada. El último partido contra el Baleares, que era la copa que hicieron, juegas de titular, ganas la copa. Claro, era el último partido y digo, o sea, ya he puesto más o menos el equipo o para probar de cara a la liga.
que no me veía de titular, pero bueno, me veía al menos dentro. Y digo, hostia, perfecto, más o menos hago buen partido. Y nada, esto era un sábado y el lunes me llama mi representante y me dice que no, no me quieren, que nada. Ya sí, y claro, la situación ahí fue de bajón absoluto. O sea, al final te ves dentro el último partido jugando y todo esto. Claro, a 2 días después, claro, te dicen que no. Y claro, y ahí sí que fue un bajón. Y cuando te dicen que no es cuando fichas por el... Eso es. Luego me dicen que no. Son unas semanas un poco raras. Sí que es verdad que me salen oportunidades de equipos de tercera de aquí de Mallorca. Pero en ese momento mi cabeza tenía otros planes. Necesitaba desconectar un poco y en ese momento me motivaba mucho más el jugar con el equipo de mi pueblo, que siempre pues me había gustado al final, que encima sin campo de fútbol habían ascendido 2 veces, habiéndose creado hacía 4 años o 3. Claro, ahí pues siempre me había gustado. Pero bueno, me motivaba más el estar con el Senseies, subirlo a preferente, que es la máxima categoría en la que he estado, y que no jugara en tercera bueno, aquí en Mallorca. Y nada, fue difícil porque mis padres sí no lo veían claro. Al final pasas de hacer una pretemporada con un segunda ref a pasar a la primera regional, que eso no, el salto es bastante grande. Pero bueno, yo creía veía que lo necesitaba y me motivaba mucho más eso y nada, decidí dar el salto, pero a fútbol regional. ¿Y cómo fue esa temporada en el Senseies? Bueno, de más a menos. Así como en el Euro fui de menos a más, ahí de más a menos. Íbamos muy bien. En noviembre, diciembre íbamos por arriba, cuartos o así. No había playoff. Eso era... Sí que es verdad que eso era jodido. Pero solo subía al primero. Pero bueno, aún así, en Navidad aún tenías opciones y todo esto, que tenías opciones en el sentido de que estabas entre los 4 primeros, pero luego pues pegas un bajón y ya en estas categorías, cuando el primero se te escapa de 7 u 8 puntos, muy, muy complicado. Y nada, fue una temporada complicada al final, porque claro, te motiva el ir al Senseies, pero no consigues lo que te habías propuesto, pues claro, es un poco bajón. Pero nada, para el siguiente año el entrenador habla conmigo, me dice, a ver, si estoy dispuesto a seguir, y digo sí. O sea, mi idea es esa y va a seguir siendo esa. Y nada, y ahora pues así estamos. Y que ahora vamos bien. Espero que no pegar el bajón, pero vamos bien. ¿Y esta temporada también has tenido opción de salir? Bueno, sí que es verdad que me ha salido alguna opción de salir, pero lo tenía claro. Yo me marqué ir a Senseies para subir y bueno, pues me he mantenido en esa, pero sí que ha salido algo. Pero bueno, ya te digo, aquí me he seguido. Y como, bueno, ya has dicho que bien y lo sabemos, sí. Pero ¿cómo ves al equipo de esta temporada? Mucho más sólido para mí. Al final, el grupo es un 11, pero a nivel de equipo como tal, a nivel de fútbol, lo veo mucho más sólido. Al final, yo también me tuve que adaptar a esa categoría. Creo que me costó un poco también.
Pero aún así, habiendo jugado ya un año con esos jugadores y todo, quieras o no, se nota mucho. Se nota mucho, pero ya te digo, espero que sigamos así, al menos. ¿Y qué significa para ti volver al club de tu pueblo? Pues para mí, bastante, porque al final me he perdido unos años de la creación del club, que al final lo han creado mis amigos, junto con mi padre y todo esto. Y que eso no, en Senseiya se vive mucho fútbol. Y claro, volver de ahí de donde has empezado, para mí me motiva mucho, la verdad. Y bueno, ya ahora otro tipo, unas preguntas más generales. Sí, sí. ¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido? Si solo pudieras elegir uno, ¿cuál te quedarías? Hay muchos, ¿eh? Es que al inicio estaba Llorens, que me ayudó mucho en el Sensei, en el Interplan, Tomás también. Pero para destacar uno te diría, bueno, es que en el Binefar también con David aprendí mucho. Pero te diría que con Javier Genovés, con Geno, te diría que con el que más he aprendido. Y mira que fue la temporada que menos jugué. Pero aún así lo tenía todo bajo control y sabías que si no hacías algo, o era ocasión para los otros o te metían gol. Y lo corroboré, por eso no jugaba, pero luego sí que es verdad que aprendí muchísimo con él. ¿Y cuál dirías que ha sido tu momento más feliz y tu momento más duro? Más feliz, pues, a ver, te destacaría el de los playoffs. El de los playoffs. No te sabría decir si uno o el otro, porque el del Euro fue más a nivel mental, lo disfruté mucho más, y el Binefar, pues, a nivel de futbolístico. Así que te destacaría esos dos. Y más duro, evidentemente, el de Landrach. Evidentemente. ¿Y qué consejo le darías al Tony de 18 años? Un consejo. Pues que siga remando. Te diría eso. Que sí que es verdad que siempre, o al menos lo he intentado, ser muy currante. Pero aún así, como en el Lleida, cuando tenía 18 años, que te vas a otra ciudad, a la península y tal, no tienes ficha, estás tú solo, estás entrenando 3-4 meses sin ficha. Aún así fue complicado, pero eso, yo le diría que siga remando. ¿Y qué significa para ti el fútbol? A mí me das una pelota y soy feliz. O sea que al final es un 50% de mi vida, la verdad. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen dentro del fútbol? Como un currante. Sí, te diría que eso... que al final es lo que he intentado hacer hasta ahora y... no sé, o sea, gracias a ello creo yo que he conseguido cosas, pero sí, yo te diría que como un currante es lo que más ilusión me haría. Vale, ¿y el día que dejes el fútbol te ves siguiendo dentro del mundo fútbol, del como fútbol? Entrenador, como segundo, preparador físico? No lo descarto. Sí que es verdad que queda mucho, espero. Pero no lo descartaría. Como entrenador, como segundo, incluso, como lo has dicho, como prepa. No lo descartaría. Me motivaría igual, yo creo. Sería guay que pasases a entrenar al equipo de tu pueblo. Sí. Estaría guapo, en verdad. Y bueno, ya última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Difícil esta. Difícil, ¿eh? Hostia. Te diría en la portería... Diría a Rafa Hidalgo. Luego
que coincidimos en el Binefar. Lateral derecho, buah, Dani Pujol o incluso Saúl en el Ebro. De central te diría Espierrez, Héctor, que coincide con el Ebro, y luego el otro te diría Amin o Sergi Brunet. Lateral izquierdo, bueno, Cesc Gómez en el Binefar. Te puedes meter a ti, que no... No me voy a meter. Cesc Gómez, o si no, Fran Barrios también me gustaba. Y luego en medio, Nil Sauret, te diría, que coincide en Binefar. Alejandro Muñoz. Es que ahí, Dios, tengo muy buenos compañeros en medio. Eneco, que te he comentado, o Quique. Luego en banda derecha, Charles, o cuando coincidí con Moro también lo incluiría. Banda izquierda te diría Paqui. Y luego media punta, de los que te he dicho, Quique también lo metería ahí. O Cana o Óscar Imaz también. Y luego de delantero, César, que coincidimos en el Binefar, yo te destacaría a él. Sí. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Toni, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a ti por invitarme y espero que te vaya muy bien. Muchas gracias.